tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sea bienvenido a la revisión de noticias en esta jornada día martes 20 de agosto. ¿Qué sucedió en el ámbito legislativo? Revisamos los titulares de hoy. Sala despacha segundo trámite proyecto sobre el acoso sexual en el ámbito académico, el que obliga a las instituciones a elaborar protocolos de denuncia y la creación de unidades especializadas. Los efectos del conflicto del gobierno y el Partido Socialista van en aumento. Subsecretarios son impedidos de entrar a comisiones en el Senado y comités de oposición acudirán al Ministerio Público por dichos de vocera Cecilia Pérez. La Comisión de Constitución del Senado aprueba modificar la ley respecto a las entrevistas videograbadas a menores y resguardar el proceso. Comenzamos con la revisión de las noticias. Usted ya lo veía, los titulares, se lo adelantábamos. Sigue creciendo la tensión entre el gobierno y el Partido Socialista por dichos de la vocera de gobierno en torno al narcotráfico y el Partido Socialista. Esto ha generado una serie de reacciones. De hecho, se ha impedido que ingresen, por ejemplo, las comisiones del Senado algunas autoridades de gobierno. También se conoció durante esta jornada que los comités de la oposición van a acudir al Ministerio Público por los dichos de la vocera. Más detalles a continuación. Sin el Ejecutivo, sin subsecretarios, así sesionaron varias de las comisiones del Senado esta mañana. A las afueras de cada salón, los representantes de las distintas carteras de gobierno fueron esperando, pero para ellos las puertas se mantuvieron cerradas, consecuencia de los dichos de la ministra Cecilia Pérez que ofendieron al Parlamento. Ya no tienen pudor para ocultar lo que queremos saber. ¿Qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico? Fueron las duras palabras que dirigió la vocera de gobierno, motivadas por la acusación constitucional que anunciaron integrantes de ese partido en la Cámara Baja contra la titular de Educación, Marcela Cubillos. En el Senado respondieron tajante y particularmente los miembros del PS con la determinación de congelar el diálogo con el Ejecutivo, negando el ingreso de los subsecretarios a las comisiones. Hemos pedido a los partidos de la oposición que nos acompañen a no permitir, hasta que ella nos dé las explicaciones del caso y pida las disculpas, no permitir el ingreso de ningún subsecretario a ninguna comisión, ni a la sala, ni a los asesores de los ministros. Lamentablemente el presidente Piñera ha avalado estas descalificaciones. Está renunciando a ser presidente de todos los chilenos. Impone, por tanto, la lógica de la trinchera y no la lógica del diálogo democrático, y los senadores socialistas hemos resuelto no dar dicha unanimidad hasta que el gobierno no cambie la actitud. La acción de los socialistas se ampara en los artículos 31 y 71 del reglamento de la corporación. En ellos se indica que la asistencia de los subsecretarios y otros altos funcionarios a las instancias legislativas requieren del acuerdo unánime de los senadores, lo que no aplica a los ministros cuyo derecho está consagrado. Desde los diferentes comités parlamentarios solidarizaron con sus pares del PS y no descartan acciones legales contra la ministra vocera de gobierno tras sus polémicos dichos. Vamos a concurrir al Ministerio Público para que ella haga lo que le corresponde hacer a cualquier funcionario público, porque si no, claramente está faltando a su deber. Hacer acusaciones tan graves sin colocar antecedentes en la justicia está faltando a un deber que tiene todo funcionario y funcionaria pública. Se le acaba el tiempo a la ministra Cecilia Pérez. Cada hora que pasa la hace entrar en un callejón que tiene una única salida, porque si el escenario es el conflicto entre dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, hay ingobernabilidad. Y el presidente Piñera va a tener que tomar una decisión. O hace las paces o la ministra renuncia. Alineados los ministros y subsecretarios a las afueras de las comisiones del Senado, con evidentes signos de molestia, llamaron a los legisladores a desistir de esta actitud. Los propios dirigentes del Partido Socialista lo denunciaron, lo declararon públicamente, han exigido aclaraciones, y es eso, que se pueda aclarar. Obviamente que la mejor legislación es cuando están todos los equipos completos y todos los que hemos trabajado en los proyectos. Es una facultad de la comisión. Entorpece, dificulta el trabajo. Sí, queremos hacer las mejores legislaciones para el país. No hay recuerdo que haya ocurrido en los últimos 30 años. Por lo tanto, hacemos un llamado a deponer con este bloqueo legislativo, porque el buen funcionamiento del Congreso es una responsabilidad del Parlamento y del Ejecutivo como colegislador.
Palabras cruzadas entre el gobierno y el parlamento que tensionan la relación, y es que mientras no haya signos de arrepentimiento de parte del Ejecutivo, las puertas del diálogo, al menos desde los senadores, se mantendrán cerradas y los subsecretarios deberán continuar esperando. Y la Comisión de Derechos Humanos continúa analizando y votando el proyecto que lo que busca es que desde los 14 años se pueda votar en las municipales y desde los 16 se pueda ser ciudadano y poder votar. La idea es poder incrementar la participación en la política, sobre todo de los jóvenes. Detalles a continuación. La participación ciudadana en los procesos de elección popular ha tenido una baja, así lo han señalado especialistas. Según los datos del Servicio Electoral de Chile, Cervel, menos de la mitad de los chilenos habilitados para sufragar, el 46,6%, emitieron su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2017, y entre quienes tenían 18 y 19 años, solo el 35,9% acudió a votar. Un tema que ha sido parte de la tabla de la Comisión de Derechos Humanos, que analiza un proyecto de autoría de los senadores Alejandro Navarro, Jaime Quintana y el ex legislador Eugenio Tuma, que busca rebajar la edad para ser ciudadano y otorgar el derecho de sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad, ampliando con esto el padrón electoral en todo el país. ¿De qué manera perciben cuáles las prioridades, cuáles son los intereses, cuáles son los desafíos en su comuna? Y las propuestas para abordarlo. Yo creo que desde ese punto de vista pueden ser un gran aporte, otras miradas, otras inteligencias, otras formaciones, y que pueden ir rompiendo un poco la lógica con la que nosotros mismos hemos abordado el hacer político y la participación ciudadana. Creo que hay un momento adecuado para reponer el debate entre voto obligatorio y voto voluntario. Yo soy partidario de reponer el voto obligatorio, lo que he llamado un deber, votar, 12 derechos. Primero, referéndum revocatorio. O sea, tú decidas la autoridad, pero también puedes terminar con esa autoridad si no ha cumplido. El referéndum revocatorio es un mecanismo que está en otras constituciones, en esta constitución no está, pero poder terminar con el mandato, así como se otorgó de base de la ciudadanía, normado debidamente. La moción parlamentaria de artículo único, que data del año 2012, propone una modificación al artículo 13 de la Constitución Política, rebajando a los 16 años la edad para ser ciudadanos, permitiendo con esto el derecho a sufragio y participación a cargos de elección popular, y a través de la incorporación de un nuevo inciso, los mayores de 14 años inclusive podrán votar también en las elecciones municipales. En esta sesión, la Comisión de Derechos Humanos escuchó nuevas opiniones de invitados. Por una parte, se señaló que debe haber coherencia entre las responsabilidades penales y ciudadanas, considerando que la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil considera a este grupo etario. Y por otra parte, se dejó en evidencia que a pesar de que los adolescentes no tienen derecho a voto actualmente, sí ejercen y tienen otros derechos políticos, como participativos, libertad de expresión, entre otros aspectos, temas que fueron abordados en esta sesión. A mi juicio hay cierta incoherencia al declarar que los menores de 18 años y mayores de 14 tienen suficientes capacidades como para poder hacerlos responsables penalmente de sus actos, aun cuando limitadamente, pero no para ejercer sus derechos políticos. Dada esta regulación de la responsabilidad penal adolescente, reconocer la mayoría de edad para efectos políticos a los 16 años y especialmente en ciertos casos a los mayores de 14 parece coherente y adecuado. El proyecto de alguna manera viene no solamente a reconocer aquellos criterios materiales de pertenencia a la comunidad política que surgen de la práctica de los ejercicios, del ejercicio de derechos políticos que van más allá del sufragio, sino que reconoce esta, de alguna manera, incorporación progresiva de los adolescentes en el ejercicio de sus derechos políticos y muy específicamente en esta dimensión desformalizada de ejercicios de derechos políticos que muestra la adolescencia. Invitados que además coincidieron en que esta propuesta podría ayudar a aumentar la participación política, junto con restablecer el voto obligatorio y acercar y facilitar las elecciones a las personas.
Propuestas que surgieron en torno a este proyecto, que seguirá siendo debatido por la comisión, con nuevas audiencias a la espera de su votación en general. Seguimos avanzando en más informaciones, estamos en vivo y en directo. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto que busca regular el acceso de las entrevistas video grabadas a menores de edad que hayan sido abusados sexualmente. La idea es que sea más transparente y que los profesionales también sean adecuados en el acceso a esta importante información. Detalles en el siguiente informe. La Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto que busca regular el acceso a los registros de entrevistas investigativas, videograbadas y declaraciones judiciales de menores de edad. La iniciativa apunta a subsanar una traba dejada por la actual ley 21.057 que regula este tipo de entrevistas y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. El texto, en su propósito de proteger la integridad de los menores testigos, se limitó el acceso a los registros videograbados y declaraciones judiciales. Sin embargo, se observó por parte de la Subcomisión Técnica de Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Penal que era preciso considerar en esta materia la necesidad de formación profesional de quienes realizan esta labor, así como una revisión del material en caso de precisarse una referencia ante un juicio. La propuesta incorpora una norma que regula el acceso a los registros de entrevistas. El artículo único del presente proyecto define que el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones podrán solicitar acceso al registro de las entrevistas de manera más eficiente. Todos estos verbos rectores respecto del contenido de una entrevista investigativa videograbada, que no necesariamente tiene que identificar a las personas, pero el solo hecho de entregar, difundir, comparta, difunda, transmita, filme, fotografíe, transfiera o exhiba o copie una entrevista investigativa, sin la autorización en estos casos del 23 bis, tiene esta sanción. Aprobemos la indicación eliminando el maliciosamente, porque el solo hecho de difundirla, si no está autorizado, implica obviamente la incurrir en el tipo penal. Tendrían acceso al contenido y no a la identidad del declarante, lo que para los efectos prácticos aparece como muy difícil. Ya no estamos hablando de accesos a la identificación del niño, sino que derechamente acceso al registro. Y es por eso que en este artículo ya no cabe hacer esas dos distinciones entre acceder al registro y acceder a la información de la identidad del niño. Acá estamos hablando particularmente de un entrevistador que va a ser evaluado y ese evaluador necesita, en conjunto con el entrevistador, poder ver ese contenido para ver cómo fue el desempeño del entrevistador. El proyecto establece que los entrevistadores podrán solicitar al Ministerio Público acceso al registro de estas entrevistas cuando hubiesen sido citados a declarar en juicio oral con la finalidad de revisar la metodología y técnica empleada en ella. Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá la forma y las demás condiciones en que se solicitará la otorgación al acceso a la información y un sistema que permita individualizar a las personas que accedan al registro, resguardando la confidencialidad y seguridad de este material. De no ser así, se establecen sanciones. 20 horas con 13 minutos. Ponga atención porque un importante avance tuvo el proyecto sobre el acoso sexual, en este caso en el ámbito académico. Hoy la Sala del Senado despachó este proyecto a segundo trámite a la Cámara de Diputados, una iniciativa legal que incorpora la obligación, por ejemplo, de las instituciones de educación de elaborar estatutos respecto a la denuncia y la creación de unidades especializadas que prevengan y sancionen estas malas prácticas. La iniciativa establece que se debe crear protocolos, que es obligatorio, y la ausencia de ellos puede ser limitante para, por ejemplo, quitar la acreditación de estas instituciones. Así que un importante avance en esta materia. Pasemos a escuchar reacciones del debate en la sala. Sin embargo, presidente, estimo que lo que se nos ha revelado con más fuerza a propósito de los movimientos feministas es la histórica e instalada cultura del abuso, generalmente del hombre hacia la mujer, pero no solamente eso, sino que del superior y que tiene poder frente a sus inferiores o dependientes. También vimos que la realidad de si es que existía o no existía en las instituciones de educación superior un protocolo para actuar frente a estas situaciones, nos dimos cuenta de que la verdad era bastante pobre la existencia de este tipo de protocolos en las instituciones de educación superior, lo que es bastante
por no decir muy lamentable. Envuelve dos fenómenos que hay que evidenciar. Uno, que se ha señalado aquí, que obviamente lo relata el proyecto, que es la violencia contra las mujeres. Pero el otro, que permite que exista esa mujer, es el abuso de poder. Y creo que eso es algo que no se puede tolerar. Que esta ley nace de mujeres valientes que denunciaron una realidad que ha sido muchas veces silenciada, pero muy común en contextos educativos y de investigación. Voto a favor, presidente. Creo que aquí, cuando estos debates los damos desde la ley, estamos, de alguna manera, desafiando a una cultura patriarcal que está reproduciéndose en todos los ámbitos de la sociedad, pero también en el ordenamiento legal. Me parece a mí que es importante que este tipo de situaciones tengan reglas claras y, vuelvo a decir una vez más, relevar el proyecto que esperamos, ¿no es cierto?, sea aprobado, y creo que no en la misma magnitud, pero tampoco por ello menos importante. Creo que el proyecto es absolutamente completo al considerar también en el artículo 3, en la letra M, si no me equivoco, que también deberá contemplarse la sanción a las denuncias falsas relativas a hechos inexistentes o infundados. Señor presidente, aquí se establece responsabilidades para las instituciones de educación superior que van más allá de los protocolos que varias universidades han acogido, han planteado un modelo de prevención que se tiene que implementar en cada institución, establece los procedimientos para la denuncia, la investigación, que veremos, porque en lo particular siento que algunos de los enunciados van a ser muy complejos. A mí lo que me interesa aportar es quién lo hace diferente de otros, porque cuesta decir, por ejemplo, que alguien lo han acusado en un trabajo que pueda tener una lógica distinta de que haya sido en una institución de educación superior. Es una cosa que uno le genera cierto ruido, generar esa diferencia. Lo que justifica la diferencia es la dependencia. Nos mantenemos con temas relacionados a la sala, en este caso con Senado.cl, con información relacionada a la acuicultura, pesca artesanal. A tercer trámite, proyecto sobre relocalización de cultivos de acuicultura y permisos especiales para la colecta de semillas. Esta iniciativa beneficiará a un importante sector diferente al salmonero, que propicia la fuente laboral para 17.000 trabajadores y exporta 210 millones de dólares. Es tan relevante este proyecto de ley que ahora pasa a un tercer trámite, como lo vemos en Senado.cl, que busca entonces concesiones de, por ejemplo, choritos y algas. De este modo se mejoran las condiciones laborales, operacionales, asegurando el desempeño ambiental y sobre todo sanitario. Así que vaya a Senado.cl, conozca más de este proyecto de ley que fue discutido hoy en la sala de sesiones. También durante esta jornada se conoció un nuevo caso de contaminación en Quintero y Puchuncaví, una zona saturada que ya hemos conocido a casi un año de lo que fue una importante crisis. Cerca de 40 personas hoy fueron diagnosticadas con síntomas de intoxicación, un tema relevante que generó diversas reacciones aquí en el Senado. Y de aquello se trata la entrevista que viene a continuación de la presente edición de Senado Noticias del periodista Julio Escobar con Cata Alonso, quien es representante de las mujeres de la zona de sacrificio en Resistencia. Así que quédese en el canal del Senado. Chao, chao.